Somos Ana y Erika, y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Ya estamos en la última parte del proyecto. Estamos comprobando el nivel para que las tapas que vamos a poner cerrando la doble pared queden bien niveladas. Durante el proceso hemos cometido errores y hay una diferencia de 1 centímetro de una punta a la otra. Al día siguiente el tiempo también nos respetó y como era domingo nos lo tomamos un poco más en calma. Vino a visitarnos una amiga que no se dejaba grabar, así que no tenemos vídeos de ese día, pero quedó genial. Y aquí Ana nos va a explicar lo que más de uno de vosotros nos ha dicho, que tengamos un poquito de cuidado con los ojos. Esto es importante, no me lo he puesto y me las tenía que haber puesto. Es importante cuando trabajamos al final tener un poco de cuidado porque te quedas tuerto pero cagando hostias. Y esta es la parte más gustosa de todas, en la que empezamos a tapar el canal. Aquí compruebo cuánto desnivel tengo en cada lado, para asegurarme de no poner masa de más en ningún lado y que luego me cueste nivelar bien el ladrillo. También es importante mojar bien y quitar restos de polvo para que la masa pegue como es debido. Soy un perro adorable, quiéreme. ¿Nivel pequeño? ¿Está grabando? Ya lo cortas. En esta parte el cincho de hormigón quedó más bajo, entonces lo que es el ladrillo rasillero que hace de tapa de canal no tiene apenas donde apoyar. Hemos ideado unas columnas y arreglado. Y esta es la super arqueta, que estaréis pensando, ¿y por qué tiene semejante tamaño? Bueno, pues no os lo vamos a contar todavía. Aquí podéis ver el otro lado, donde el resultado está bien chulo. La verdad que la fontanería nos ha costado bastante, pero bueno, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error y rectificamos a tiempo, que es lo que importa. Probando. Bueno, pues esto se llama fontanería maldita. Hemos tenido un montón de problemas. Esto que se ve aquí es porque, claro, para que entre hay que calentarlo, no sé qué. Bueno, pues esto que parece fácil es una puta porque se seca rapidísimo y hay que meterlo a presión y yo me pongo muy nerviosa y el otro día esto lo pegamos mal y entonces no tenía desnivel. ¿Y qué pasa? Que es la autopista de los residuos orgánicos de la comida reciclada y tiene que tener pendiente porque si no se puede quedar ahí la cosa atascada. Entonces lo pegamos mal
y ocurrieron tragedias. Benditos vídeos de YouTube que te enseñan trucos de todo y con calor, mucha paciencia, pues pudimos soltar la pieza y recuperar la Y y hemos tenido que volver a hacer todo el proceso, pero esta vez ha salido bien. Buscáis cómo despegar tubos de PVC, hay un montón de vídeos de gente manitas que sin armar este desastre, que no se ve bien, pero hubo incendio aquí, consiguen despegarlo. Pero es mejor que no os equivoquéis porque cuesta muchísimo. Y además, como lleva pegamento, es inflamable, bueno, hay que tener mucho cuidado, entonces es mejor que no os equivoquéis. ¿Por qué lo hago esto? Porque la última vez, con mis nervios de ¡se pega, se pega!, lo puse mal. Así que ahora, pues mientras lo estoy metiendo ya, que vaya a la línea como tiene que ir, porque es que se pega muy rápido. Una vez terminado por fin el lío de la fontanería, empezamos ya a echar la grava. Y aquí tapamos los tubos para que la grava no entre dentro. Torrienea, chiqui. Aquí va a estar el futuro suelo. Maravilloso. Cuidado, cuidado, tubo un poquitito más para atrás. Ahí, ahí. Bueno, ya más para... Bueno. Bueno. Torrienea, chiqui. Bueno, pues como podéis observar, hemos echado la grava. Estoy mirando el tejado porque, bueno, el tejado está sin hacer. No sé en qué piensan estas. Pepe, mira la cámara, hijo. Y esto es todo, amigos. ¡Corre! Cada día nos queda menos para echar el suelo. Aquí estamos colocando el mallazo, que nos ha tocado pegarle bastantes cortes, pero ha quedado perfecto. Sepáis que tenemos ya decidido qué vamos a hacer con esto. A ver qué os parece. Así. Amajo. Os damos unos segundos para que vayáis al baño a vomitar. No, la idea es muchísimo más bonita, pero bueno, quería asustar. ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, explica un poco. Esto es para hacer los puntos de nivel que van a servir luego para hacer las maestras. Para echar el suelo hace falta unas maestras que van en forma de línea, y para hacer las maestras nos hace falta unos puntos de nivel. Un punto de nivel, otro punto de nivel, otro punto de nivel. Cada uno de esos puntos
lo hacemos con un cachito de baldosa. Y luego se recrea de ese punto de nivel a ese punto de nivel. Y se hace una tira que está completamente a nivel. Oye, Estoy grabando. a ver, Ana me ha echado la bronca porque dice que estoy haciendo esto y que la gente luego me va a copiar. Y eso así no se hace. Y eso así no se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues os lo voy a explicar. Eso se cambia con esto. Bueno, si apretas bien, también lo puedes hacer, ¿vale? Bueno. Tienes que apretar bien. Vale. Ah, si es que es lo mismo, ¿verdad? Colocas el disco, le pones la chirindanga esta, y ya cuando ya está a tope, presionas aquí para que haga final y apretas. Ya está. Dame la chirindanga esa, ya verás cómo no aprieta más. ¿Ves? ¿Cómo no aprieta más? Bueno, pero es más seguro hacerlo con eso. Para los que seáis como yo, pues hacerlo con esto. Esta es otra de las cosas que yo no tengo nada de costumbre. Poner unas gafitas para proteger los ojitos. ¿Dónde están las otras? Porque con estas literalmente no Por veo favor, nada. estas son ideales. Tienen también capa protectora Antiver. antiver. Antiver lo que estás ¿Dónde? haciendo. ¿Dónde están las otras? Que nunca veis cómo hacemos masa. No, lo que nunca veis es cómo trabajo yo. Bueno, pues estamos haciendo una masita de 3-1. Siempre. Porque no hace falta más a lo que vamos a hacer. Lugar más agradecido de cemento, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿O cómo eran las palas? sí, muy agradecidas. Y es que eso está ahí porque se rompió un saco. Un saco de esos de 35 kilos que no hay quien agarre. Aquí estamos ya con los puntos a nivel. Hace falta echar bastante masa porque si no, al colocar la baldosa, se desparrama todo. Ese nivel es el que me está marcando la altura. Esa línea que tengo por aquí me está marcando la altura a la que tiene que quedar la baldosa. Y yo con esto me aseguro que esta baldosa está a nivel. Tiene que estar a la altura que aquel nivel me está marcando, como tiene que quedar, tiene que estar nivelada en sí misma. Aquí Erika nos está dando una pedazo de chapa para explicarnos algo tan sencillo como que debajo del mallazo hay que colocar unos trocitos de algo para elevarlo del suelo y de esa manera que el mallazo se quede en el medio del planché y haga la verdadera función que tiene, que es la de esqueleto. Una vez que los puntos de nivel ya están secos, podemos empezar a echar las maestras. En este caso nos ha quedado la masa demasiado seca. Vamos, que es un truño, toca echarle agua porque así se trabaja fatal. Aquí tengo el siguiente problema y es que este tubo no me permite completar la maestra. Pero bueno, no nos importa, lo que nos importa es que aquí quede una parte que quede bien nivelada. Con eso va a ser suficiente para hacer el resto. Sí que luego vamos a tener que jugar con solamente una regla, o sea, una maestra de 4 centímetros, pero con maña se hace bien.
captura la estoy haciendo yo, Pasa que se ha puesto el móvil enfocándose a ella. Pero estoy ahí con la masa, que cuidado, Trae el móvil para que se vea lo que estoy haciendo. ¿Veis? En cuanto cojo la cámara ya, me usa de pinche. A ver. Sí, desde arriba. Bueno, pues esta parte es bastante complicada. Tampoco nos importa que quede un suelo perfecto, porque esto va a ser un cajón así. Aquí va a haber una caja que esta bajante sube para arriba y esta es la recogida de agua del lavabo. La verdad, ¿has puesto a grabar esto? Que lo habré tapado con mi culo y no se ha visto lo que he hecho ahí. Esto va a ser la entrada de agua. No quiero echar más masa para que no dificulte la salida del tubo. Un poquitito a ojillo de buen cubero y con el nivel láser. Le voy a pasar la llana para terminar de perfeccionarlo, pero bastante bien. ¡Venga, bota masa! Bueno, ahora no. Pues esto, porque estás mirando, porque antes se me ha quedado aquí atrapado. Bueno, pues voy a seguir mirando, ¿vale? Nos queremos. Al día siguiente, con las maestras ya secas, está todo preparado para culminar la obra. Nos dejan una hormigonera y esto nos permite hacer casi 1 metro cúbico de masa en 4 horas. Aunque estamos cansadas, pero el ver que ya por fin esto está cogiendo forma nos da fuerzas para pegar el último tirón. El objetivo principal para este año, que era llegar al invierno con el suelo echado, lo hemos cumplido. Ahora ya toca disfrutar y hacer cositas más pequeñas. Estamos muy contentas porque, como ya sabéis, hemos tenido algún que otro inconveniente. Hubo momentos con el tema del agua que pensábamos que no íbamos a conseguirlo, pero una vez más el universo conspira a nuestro favor. Si os vais fijando, repaso y repaso y repaso. Y es que la clave de que quede un resultado un poco fino está ahí.
Aquí por ejemplo se me hace un agujerito, echo un poquito de masa y vuelvo a repasar.